This is Houston. Say again, please. Houston, we have a problem. El problema en el Apolo 13 fue eléctrico, pero podría haber sido diferente si los alimentos de los astronautas no hubiesen sido elaborados de acuerdo con los principios del sistema HACCP. El sistema HACCP fue desarrollado por la compañía Pillsbury y por la NASA, cuando ésta se preparaba para enviar un hombre al espacio. Al analizar los problemas que pudieran comprometer el éxito de la misión, preocupaba a los científicos la posibilidad de que los alimentos enviados a bordo transmitiesen alguna enfermedad a los astronautas mientras estuviesen en el espacio. Esto significaría el fracaso de la misión. En HACCP nos ocupamos de analizar peligros. 3 acciones. Primero, identificar los peligros que pueden haber. Después, evaluarlos para medir cuál es su grado de impacto, cuán significativos son. Y después, cuáles son las acciones para mantenerlos bajo control. Entonces, estudiamos los peligros y especialmente nos preocupan los peligros significativos. ¿Qué peligros? Aquellos que ponen en duda la inocuidad de los alimentos. ¿Qué peligros analizamos? Hay 3 grupos de peligros, los que llaman los físicos, los químicos y los biológicos. Los físicos son básicamente objetos extraños que estén adentro del producto. Pueden ser metales, plásticos y pueden ingresar por distintas formas, o bien a través de las máquinas que se usan para procesar, o bien a través del ambiente, el entorno en el que está procesándose el producto, o bien a través de los mismos operadores. Después, ¿cuáles son los peligros químicos? Bueno, son básicamente otros productos como por ejemplo pesticidas, alergenos, olores, restos de detergente, grasa de máquinas que pueden llegar, son productos químicos que pueden llegar al alimento. Y en tercer lugar, los biológicos, que son básicamente los gérmenes patógenos. Estamos hablando de bacterias, parásitos, virus o toxinas. Recordemos entonces que lo primero que hacemos es buscamos información sobre cuáles son los peligros o qué condiciones peligrosas potenciales puede haber con respecto al alimento. Después recordemos que los vamos a evaluar por el impacto que tienen en la inocuidad de los alimentos. Recordemos el concepto de inocuidad, que es la ausencia de elementos dañinos a la salud, es decir, esto nos estamos ocupando del tema de calidad, pero no del tema de calidad más bien comercial, sino el tema de calidad de salud. Y recordemos después, en tercer lugar, que de todos los peligros que encontremos vamos a tratar especialmente aquellos peligros que son importantes. Estos peligros van a ser analizados con 2 criterios. En primer lugar, cuál es el impacto o la gravedad que tiene en la inocuidad del alimento que aparezca, que se confirme este peligro. Entonces los vamos a poner en distintos niveles, que vamos a ir desde un peligro que es insignificante, no va a tener ningún impacto, hasta un peligro que es catastrófico, va a tener un impacto directo en la salud de las personas. Este es un criterio. El segundo criterio que vamos a tener en cuenta, cuál es la probabilidad de que falle. Y acá también vamos a ir desde la probabilidad de que sea muy raro que esto ocurra, que este peligro aparezca, hasta la probabilidad que es muy frecuente. Observen en esta tabla cómo esto nos va a permitir entonces hablar de los riesgos que son muy fuertes, aquellos que aparecen acá en rojo, y después vamos a ir bajando hacia naranja, amarillo, hasta verde, teniendo como verde aquellos riesgos que son realmente menores. Esto permite entonces, con estos 2 criterios, priorizar cuáles son los peligros que tenemos que tratar. La próxima pregunta que nos hacemos es, bueno, el alimento pasa por una serie de procesos desde que se cultiva hasta que se consume. Y la pregunta es, ¿en dónde tenemos que buscar estas situaciones de riesgo? Y la respuesta es, en toda la cadena. Desde que se cultiva hasta que se consume, tenemos que mirar qué oportunidades de riesgo hay. HACCP se trata no solamente de identificar los riesgos, sino también de definir los puntos críticos de control y tratarlos. Entonces la próxima pregunta es, bueno, ¿qué es un punto crítico de control?
es un punto durante el proceso en donde es necesario aplicar un control. Típico, cuando se reciben los alimentos. Típico, cuando se almacenan antes de ser manipulados los alimentos. O el momento de manipularlos. Cuando los tenemos que mantener en caliente o en frío, tanto en la cocina como en algún lugar del servicio. Cuando los cocinamos, cuando los recalentamos. Cuando tenemos que transportar el plato ya preparado de un lugar a otro y ya no va a pasar más por el calor. Todos estos son oportunidades en donde debemos controlar. Y después lo que nos preguntamos es, bueno, ¿de qué se trata este control? Los peligros tienen que ser tratados. Básicamente hay 3 acciones. O bien vemos si lo podemos prevenir al peligro, que sería lo ideal, o bien si aparece ver si lo podemos eliminar, o si es imposible eliminarlo ni prevenirlo, reducirlo a algún nivel que sea aceptable para la inocuidad del alimento. Hasta acá vimos los conceptos más importantes. Vamos a ver ahora en la práctica cómo hacemos para poner en marcha un sistema HACCP en una organización. Hay pasos que ya están establecidos. En primer lugar, formar un equipo, que es el que se va a encargar de tratar todas estas cosas que hemos visto hasta ahora. En segundo lugar, describir bien en detalle el producto. En tercer lugar, identificar claramente cómo se va a usar el producto. Después, desde el operativo, describir el proceso que estamos teniendo en cuenta para la implementación de HACCP, hacer un diagrama de flujo con todos los pasos y el orden, y finalmente revisar y confirmar todo lo que se ha preparado. El equipo HACCP es un equipo que se forma para llevar adelante toda la actividad. Es un equipo multidisciplinario donde se necesita que hayan distintas voces, las voces del procesamiento, las voces del control de calidad, las voces del producto, del desarrollo de producto. Está liderado por un jefe de equipo, que es quien debe tener un conocimiento total de cómo es el proceso, y lo acompañan distintos profesionales, expertos, que puedan aportar su visión sobre los peligros y los riesgos asociados con la inocuidad. La descripción del producto es una tarea del equipo HACCP y es una descripción detallada en donde se describe cómo es el producto, cómo son sus componentes, cómo se lo va a tratar, siempre con la idea de la inocuidad en la cabeza. Es muy importante definir cómo se va a utilizar el alimento una vez que esté en su destino final, qué condiciones va a tener, si necesita alguna condición especial de almacenamiento, de cuidados, de protección, y acá entra el consumidor final. Si hay que generar algún tipo de aviso para el consumidor final, si hay algún peligro en el último paso de consumo. El sistema HACCP se establece con una metodología que se conoce como los 7 principios, en donde lo primero que tenemos que hacer es el análisis de todos los peligros, como estuvimos viendo ya hasta ahora. El segundo principio es, una vez determinados los peligros, decir cuáles son los puntos críticos de control, en dónde se van a implementar. Después, el tercer principio es decir, para cada punto de control, cuáles serían los límites críticos aceptables, fuera de los cuales estamos frente a un problema. El principio 4, es decir, definir cómo se va a vigilar cada punto, cómo se va a controlar, cómo se va a monitorear para determinar que los valores están dentro de los límites. El quinto principio es cuando se encuentra que algún punto crítico de control los valores superaron los límites aceptables, cuáles son las medidas correctivas que se van a implementar ante cada desvío. El principio 6, cuáles son los procedimientos para verificar. Y por último, el principio 7 es cómo vamos a establecer el sistema de documentos asociados, procedimientos, manuales, instructivos, capacitaciones, etc.
Esta actividad, que es del principio 6, es el proceso de verificación, es una actividad que hace también el equipo HACCP, en donde verifican a partir de todas las evidencias que se van obteniendo, se valida y se verifica cómo está funcionando el sistema HACCP. Existen modelos, normas, certificables para el tema de HACCP. La referencia en Argentina es el Código Alimentario Argentino. En su artículo 18 bis, lo que se explica claramente es si una organización en la Argentina quiere implementar HACCP, los puntos que tiene que cumplir. Así que esa tiene que ser la referencia. Muchas gracias y seguimos en contacto. Created using Powtoon.